Hay muchas cosas que no me gustan del mundo digital, pero hay una en particular que me genera un rechazo personal y profesional, y es ver cómo un niño o una niña se hacen famosos por el simple hecho de existir. ¿A qué me refiero? A ver, son infantes que no se han hecho famosos por interpretar un personaje o por cantar en un escenario, sino por convertir en contenido su vida cotidiana. Su cara, su voz, sus ocurrencias, sus juegos, sus frases, incluso algunos de sus momentos íntimos. Y cuando ese contenido además genera dinero, la pregunta que nos debemos es si de verdad eso nos sigue pareciendo tierno o gracioso. Porque cuando hay dinero de por medio, en ese momento la cosa cambia. Porque entonces ya no estamos viendo solamente a un niño o a una niña en internet, estamos viendo algo más complejo. Es una infancia que empieza a entrar al mercado. Y esa me parece que es una de las preguntas que más debería de confrontarnos en estos tiempos. ¿Qué pasa cuando un niño deja de ser solamente un niño y su existencia comienza a convertirse en contenido? ¿Qué pasa cuando una niña deja de ser solamente una niña y comienza a convertirse en una influencer que genera dinero? Hola, mi nombre es Carlos Valle Cabello y esto es Las Preguntas que nos debemos. Hoy quiero hablar de los niños y las niñas influencers. Quiero hablar de ese fenómeno que muchas veces se presenta como algo inofensivo y espontáneo. Un niño que dice algo gracioso, una bebé que hace un gesto encantador, una ocurrencia familiar que se viraliza, una frase que se vuelve meme, una cuenta que crece y crece, una comunidad que se forma, marcas que empiezan a tocar la puerta, colaboraciones y sí, dinero. Puede haber mucho dinero de por medio. Lo que al principio parecía un juego se convierte poco a poco en otra cosa. Y creo que ahí está una de las claves del problema, porque muchas veces la explotación no comienza cuando vemos algo abiertamente monstruoso. Comienza mucho antes con algo más sutil. Comienza cuando una infancia empieza a volverse producto, aunque nadie quiera llamarlo así. Porque una cosa es grabar a un hijo o una hija para guardar un recuerdo y otra muy distinta es subir de manera sistemática su vida a plataformas que premian la exposición, la repetición, la visibilidad y la permanencia en pantalla. Lo voy a plantear así. Lo que antes era una especie de álbum familiar, hoy es un espacio donde las métricas mandan. Cuando antes había un video casero muy simpático, hoy está el algoritmo acechando. Y esto no es algo que pueda pasarse por alto, porque no estamos hablando solamente de niñas o niños actores, cantantes o conductores infantiles, figuras que por lo menos pertenecían a un mundo más claramente identificado como espectáculo. Hoy, aquí estamos hablando muchas veces de niños y niñas cuya fama no proviene de interpretar una ficción, sino de exhibir su propia vida, de poner a circular su intimidad como entretenimiento. En este punto, me parece importante citar una de las fuentes más serias que revisé para este capítulo. Se trata del artículo Niñez Influencer, Trabajadores Autónomos o Nuevo Modelo de Explotación, escrito por el investigador Manuel Lastra, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que fue publicado en 2024. Es un muy buen texto porque aborda de frente el vacío legal y laboral que existe en torno a este fenómeno. Y lo que plantea es muy serio. El niño o niña influencer puede convertirse en el eje de un negocio sostenido precisamente por su visibilidad, su presencia constante y su capacidad de atraer audiencias. Y ahí aparece una diferencia fundamental. No es lo mismo trabajar en una ficción que vivir dentro de un escaparate. O peor aún, no es lo mismo participar en una obra que convertir tu infancia en materia prima para una economía de la atención. A veces este fenómeno se defiende diciendo, pero pues si el niño se ve feliz, pero se está divirtiendo, pero es algo familiar, está con su mamá. Pero, o sea, esto no está trabajando, solo está jugando. Y sí, claro, puede haber casos en los que
todo haya empezado desde un lugar genuino. Incluso sería absurdo negar que muchos padres probablemente comenzaron grabando a sus hijos pues con ternura, con ingenuidad o simplemente porque así funciona hoy la cultura digital. Pero también hay un momento en que esa explicación empieza a quedarse corta, porque si hay frecuencia, si hay rutina, si hay una expectativa de rendimiento, si hay acuerdos comerciales, si hay dinero de por medio, si hay una audiencia que ya está esperando, si hay adultos gestionando cuentas, editando videos, organizando apariciones, aceptando colaboraciones y administrando una reputación digital, entonces pues ya no estamos hablando de un juego, claramente. Estamos ante una actividad económica. Y si esa actividad económica depende de la imagen, del carisma, de la vida cotidiana y de la exposición de un menor, entonces tenemos que hacernos una pregunta muy seria. Si hay dinero, si hay beneficio para terceros, si hay exigencia y si hay visibilidad constante, ¿de verdad podemos seguir diciendo que ahí no hay trabajo? El texto de jurídicas de la UNAM se mete justamente en esa zona gris. Su hipótesis es muy sólida. Aunque la labor de los influencers pueda parecer autónoma, cuando es realizada por niños, termina beneficiando casi en exclusiva a sus padres, dentro de una lógica que puede leerse como una forma contemporánea de explotación infantil. Y me parece muy importante la palabra contemporánea, porque no estamos hablando del viejo trabajo infantil tal como lo imaginamos. No estamos hablando de niños en una fábrica ni de menores recogiendo frutos en el campo. Vamos que no estamos viendo a Luisito Rey explotando a Luis Miguel. Estamos viendo una sala de una casa, una cocina, un coche, un paseo en un centro comercial y hasta un viaje familiar. Es decir, estamos viendo imágenes cotidianas, incluso algunas de ellas en armonía, pero estamos viendo una posible explotación más amable en la superficie, más difícil de detectar, más fácil de normalizar y por eso mismo más peligrosa, porque parece cariño, parece juego, porque parece una fama orgánica que no buscaron, tal vez parece una oportunidad y a veces hasta parece amor, quizá genuinamente es amor, pero el problema de fondo no desaparece por verse bonito en pantalla. Y si queremos entender de verdad este fenómeno, hay que mover la conversación al lugar correcto. No basta con discutir si nos gusta o no nos gusta ver menores en las redes. El centro del problema, me parece, está en otro lugar. Está en la salud mental, en la identidad, en la intimidad, en el consentimiento, en el dinero y en la ausencia de límites claros. Y aquí me gustaría empezar por la salud mental, porque una infancia expuesta todo el tiempo no solo pierde privacidad, puede perder también su refugio. Y aquí quiero introducir otra fuente importante, también reciente. Se trata del trabajo utilización de menores en las redes sociales, trabajo o explotación. Este fue escrito en 2024 por Oger Miranda Úcar de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. Lo cito porque resulta útil como referencia comparada para entender cómo se está pensando este fenómeno desde el ámbito jurídico español. Ese trabajo, junto con otros materiales que revisé, coincide en algo importante. La exposición constante a públicos masivos puede afectar la autoestima de los menores, empujarlos a buscar validación externa, a una dificultad para entender la diferencia entre la persona y el personaje y a generar una presión muy temprana por sostener la popularidad. El propio texto de la Universidad de Comillas advierte que la sobreexposición puede tener efectos éticos, legales y psicológicos y que la mercantilización de la imagen infantil pone en riesgo el bienestar emocional del menor. Y aquí hay una pregunta obligada que pocas veces se formula en serio. ¿Qué significa crecer sabiendo que tus padres siempre tienen un teléfono grabando? ¿Qué significa descubrir a cierta edad que frases, tus miedos, tus ocurrencias o incluso tus momentos más vulnerables fueron vistos por miles o millones de personas? Y además, darte cuenta de que tu imagen no solo circuló, sino que también generó dinero.
Yo no sé exactamente en qué momento de la vida de un niño influencer repara de verdad en eso. Tal vez no lo entiende a los 6 años o ni siquiera a los 8. Tal vez lo normaliza porque así creció, pero eso no significa que no deje huella, porque un niño necesita muchas cosas para desarrollarse bien. Necesita amor, seguridad, necesita cuidado, educación, pero también necesita algo que hoy parece estarnos costando mucho defender. Necesita opacidad, necesita zonas no expuestas, necesita espacios donde no esté siendo observado, evaluado, comentado o juzgado. Necesita poder equivocarse en privado. Y eso me parece fundamental decirlo con toda claridad. No toda visibilidad es libertad. A veces la visibilidad constante puede convertirse en una forma de encierro. El texto de jurídicas de la UNAM utiliza una imagen muy potente. El niño influencer queda atrapado en una especie de panóptico digital, una estructura donde su vida se vuelve permanentemente visible y donde la mirada de los otros deja de ser algo ocasional para convertirse en condición de existencia pública. Dicho de manera más simple, cuando desde muy pequeño aprendes que tu valor depende de ser visto, de gustar, de provocar ternura o risa, algo profundo se empieza a desacomodar y ahí entran también los padres. Este punto quiero tratarlo con cuidado porque no me interesa denostar a nadie. No creo que todos los padres que exponen a sus hijos e hijas en redes sean una especie de monstruos. Sería una lectura demasiado simple y además poco útil. Hay casos donde seguramente pues habrá orgullo genuino. Supongo que hay casos donde hay ignorancia real sobre las consecuencias reales de lo que puede pasar con sus hijos. Y no descarto los casos donde hay una necesidad económica real. Y probablemente también hay casos donde una vez que la maquinaria empieza a funcionar, pues ya no saben cómo salir de ella. Pero una cosa es comprender la complejidad del fenómeno y otra muy distinta es usar esa complejidad para absolverlo todo, porque también hay algo más. Y esto que voy a decir es bastante rudo, pero es una realidad, o sea, no solo de las redes sociales, en general de la vida. Hay adultos que proyectan en sus hijos deseos de fama, reconocimiento o realización personal. Adultos que quizá no lograron construir una visibilidad propia y terminan construyéndola a través de la imagen de sus hijos. Hay adultos que no solo administran el éxito del menor, sino que montan alrededor de él su propia plataforma, su propio canal y su propia narrativa. Por ejemplo, allá soy papá de mi hijo influencer, pero acá en mi canal soy coach de crianza responsable, porque además ahí está la contradicción máxima de este fenómeno y que sí he visto, quienes disfrazan la exposición constante de sus hijos e hijas bajo la fachada de contenidos para orientar a otros padres sobre cómo criar bien a sus hijos. Y entonces la pregunta cambia otra vez. ¿Hasta qué punto algunos padres están acompañando un talento infantil y hasta qué punto están usando a sus hijos para cumplir deseos propios? El trabajo de la universidad de comillas es útil aquí porque insiste en que el interés superior del menor puede quedar desplazado cuando los beneficios económicos, la lógica publicitaria y la notoriedad social empiezan a pesar más que la protección de la propia infancia. Hay un caso relativamente reciente aquí en México que me parece especialmente revelador. Hubo un niño pequeño que se volvió viral por una frase que repetía con mucha gracia. Después vino toda la maquinaria, pues sí, contenido alrededor del personaje, una canción, apariciones en eventos, pero más adelante comenzó a circular un video donde muchos usuarios interpretaron que el niño se veía extraño. Incluso decían que aparentemente en una crisis de ansiedad. Sus padres tuvieron que salir a desmentirlo y asegurar públicamente que el menor no estaba siendo forzado ni explotado y que se encontraba bien. Miren, aquí no me interesa hacer un diagnóstico sobre lo que pudo haber estado viviendo o no ese niño, sería irresponsable de mi parte. Porque en una de esas sí estaba bien y la gente comenzó a dramatizar como muchas veces lo ha hecho. Pero lo que sí me interesa subrayar es esto. Cuando unos padres que viven de la exposición digital de su hijo
tienen que salir a declarar públicamente para convencer al público de que todo está bien, algo ahí ya se rompió. Porque el problema no es solo si en ese instante concreto había o no una crisis. El problema es que ya habíamos llegado al punto en el que la opinión pública se sentía autorizada a preguntarse por la salud mental de un niño. Y eso en sí mismo ya es un síntoma. Síntoma de sobreexposición, síntoma de que una frontera importante ya se cruzó. Ahora bien, además del costo emocional y ético, pues está el tema legal. Y aquí México tiene un problema serio. El marco jurídico actual no fue diseñado para esta realidad. El artículo de José Manuel Lastra de Jurídicas de la UNAM lo explica con precisión. En México, la protección laboral de menores está pensada sobre todo para esquemas previos y cuando se trata de niños influencers aparecen vacíos muy importantes. El trabajo de menores de 15 años queda atrapado en una regulación ambigua y el fenómeno del menor creador de contenido no encaja con claridad en la Ley Federal del Trabajo. En la práctica, eso deja al niño influencer realizando actividades económicamente explotables, pero sin una protección específica a la altura del problema. Dicho de forma directa, la ley mexicana todavía no sabe bien qué hacer con un niño que trabaja desde su casa frente a una cámara doméstica para plataformas que monetizan atención y para adultos que administran su visibilidad. Y eso importa mucho. Importa porque sin un marco claro, las decisiones sobre horarios, exposición, ganancias, resguardo del dinero, derecho a retirar el contenido o límites de explotación quedan en buena medida bajo el control de padres, madres, plataformas y marcas. Es decir, justo bajo el control de quienes pueden tener incentivos para empujar la exposición, no para frenarla. Insisto, en el punto de hace rato. No todos los padres o madres que exponen a sus hijos así lo hacen con una mala intención, pero bajo la legislación vigente, los niños y niñas influencers se quedan en una peligrosa zona gris porque su bienestar, sus ganancias y su exposición pública quedan bajo decisiones de adultos que muchas veces no tienen preparación suficiente para manejar todo lo que está en juego. Y aquí conviene mirar la experiencia de otros países, porque una buena forma de saber si un problema es real o imaginario consiste en observar si otros países ya tuvieron que legislar sobre él. Francia, por ejemplo, sí lo hizo. El trabajo de la Universidad de Comillas dedica una parte importante a explicar la ley francesa del 2020, orientada a regular la explotación comercial de la imagen de menores de 16 años en plataformas en línea. Esa legislación exige autorizaciones, regula condiciones, prevé controles y protege parte de los ingresos del menor para que no queden enteramente a disposición de terceros. Es decir, Francia entendió que esto ya no podía seguir tratándose como si fueran solo videos familiares o una curiosidad de Internet. Entendió que aquí había una actividad económicamente rentable construida sobre la imagen infantil. Y si hay rentabilidad, tiene que haber reglas. En los materiales que revisé para este capítulo también aparece el contraste con Estados Unidos, donde algunas reformas recientes con fundamentos en la ley Coogan apuntan a una intuición muy básica. Si un menor genera dinero, una parte de ese dinero debe quedar legalmente resguardada para él y no perderse en la administración de sus padres o tutores. Entonces, no estamos frente a una exageración moralista. Estamos frente a un fenómeno tan real que ya obligó a algunos sistemas jurídicos a moverse. Y sin embargo, hay otro punto que no quiero dejar fuera, porque si solo señalamos a los padres, nos quedamos cortos. Aquí también tienen responsabilidad las plataformas, las marcas y nosotros. Las plataformas porque monetizan la atención y diseñan ecosistemas que premian precisamente aquello que más retención genera: intimidad, emoción, cotidianidad, repetición y vínculo afectivo. Las marcas porque encuentran en estos niños y niñas una credibilidad muy particular. No es lo mismo ver un anuncio convencional que ver a un menor recomendando o usando un producto para otros niños o para familias. El trabajo de la Universidad de Comillas señala algo muy importante.
que la figura del influencer, y más aún la del menor influencer, opera como un vehículo especialmente eficaz para conectar emocionalmente con audiencias y trasladar hábitos de consumo. Y ahí es cuando entramos nosotros en esta ecuación, porque cada view cuenta, cada follow y like cuenta. Detrás del acto aparentemente inocente de seguir a un niño influencer, suele haber una estructura económica completa operando sobre su imagen, y creo que vale la pena decirlo sin suavizarlo. Cada vez que damos play, deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos consumiendo realmente? ¿Talento, entretenimiento o una infancia puesta a trabajar? Y en el apartado nosotros, es decir, en nuestra responsabilidad como consumidores, aquí hay otro ángulo que me parece importante y que no deberíamos dejar fuera. Tenemos que hablar de otra responsabilidad que puede ser un poco incómoda, la de nosotros como adultos que permitimos que nuestros hijos consuman esos contenidos. Porque muchas veces sentimos que no hay problema, pensamos, bueno, al menos está viendo a otro niño o niña, al menos no está viendo algo violento. Pero ahí también puede haber una trampa, porque no todo contenido protagonizado por niños es realmente contenido pensado en el interés superior de la infancia. Muchas veces es contenido diseñado para retener atención, para construir aspiración, para detonar consumo, para volver deseables ciertos juguetes, ciertas rutinas, ciertos lugares, cierta ropa, cierto estilo de vida. Y eso tiene efectos, porque los niños no solo ven a otros niños en pantalla, lo que hacen es imitarlos, piden lo que ellos usan, quieren ir a donde ellos van, quieren hacer los mismos retos, empiezan a medir lo normal con esa referencia. Ya no solo se trata de preguntarnos si está bien que un niño o una niña sean convertidos en influencers. También tendríamos que preguntarnos qué estamos validando cuando dejamos que nuestros hijos consuman ese modelo como si fuera un entretenimiento inocente. Porque a veces creemos que están viendo contenido de niños para niños, y no. Muchas veces están viendo una infancia convertida en mercancía, una infancia convertida en publicidad, una infancia convertida en un modelo de vida aspiracional cuando ellos todavía no tienen herramientas para cuestionar. Y ahí también nos toca a nosotros poner límites, darles contexto y también poner criterio, porque proteger a nuestros hijos en el entorno digital no solo consiste en alejarlos de lo que es explícitamente peligroso, también consiste en atender, a aprender, a detectar esas formas de influencia que se disfrazan de ternura, de espontaneidad o de diversión entre pares. Esa me parece que es una de las preguntas que nos debemos. Y a ver, no toda aparición de un niño o una niña en redes es automáticamente explotación. No es verdad y tampoco conviene simplificarlo así, pero sí debemos darnos cuenta que hemos normalizado demasiado rápido un modelo de exposición infantil cuyos costos todavía no terminamos de asumir, y quizá el punto que más nos confronta sea este. Hablamos mucho de proteger la infancia, de cuidarla, de celebrarla, de respetarla, y sin embargo en la práctica vivimos en una cultura que ha empezado a consumirla como contenido digital. Eso me parece gravísimo, sobre todo porque la infancia debería ser una etapa protegida no solo del daño físico, sino también del mercado, cuando éste empieza a devorar intimidad, identidad y tiempo emocional. Y aquí me permito una última reflexión, aprovechando que este episodio aparecerá un día antes del Día del Niño y de la Niña aquí en México. ¿Qué significa de verdad proteger a un niño o una niña en la era digital? ¿Significa aplaudir su viralidad? ¿Significa administrar mejor su marca? ¿Significa ser más responsables a las plataformas? ¿Significa cuidar mejor lo que ven nuestros propios hijos e hijas en casa? ¿Significa actualizar la ley? ¿O significa empezar por fin a entender que no toda exposición es inocente y que no toda fama temprana es un privilegio? Yo no tengo una respuesta única para todas estas preguntas, pero sí tengo una intuición muy persistente. Cuando una sociedad convierte la vida privada de sus niños en entretenimiento monetizable, algo no está bien. Y cuanto más tierno parece, más cuidado deberíamos tener,
Porque a veces el problema no es lo que estamos viendo, el problema es todo lo que hemos dejado de ver. Que detrás de esos likes puede haber presión, que detrás de ese contenido puede haber trabajo y que detrás del dinero hay una infancia que todavía no tiene cómo defenderse. La pregunta entonces no es solo qué hacen los padres, ni qué permite la ley, ni qué incentivan las plataformas. La pregunta también es nuestra. ¿Qué clase de sociedad hemos construido en la que hemos normalizado que la intimidad de un niño o una niña sea un espectáculo? Muchas gracias por hacer de este espacio también suyo. Mi nombre es Carlos Valle Cabello y esto fue el capítulo 4 de las preguntas que nos debemos. Síganme, compartan, visiten las redes sociales de este proyecto. Hasta la próxima.